La División de Entrenamiento SAIS pone a su disposición el audiolibro titulado Reglamento de aplicación de la Ley número 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Capítulo 1. Disposiciones generales. El artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto reglamentar lo establecido en la Ley número 155-17 del 1 de junio de 2017 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Artículo 2. Cumplimiento normativo. Los sujetos obligados financieros y no financieros deberán cumplir con todas las obligaciones puestas a su cargo por la Ley número 155-17. Sus reglamentos y las normativas sectoriales que emitan las autoridades competentes para la regulación y supervisión. Artículo 3. Alcance de las normativas sectoriales. Las normas sectoriales regulan el alcance y la forma de implementación de las disposiciones de la Ley número 155-17. Este reglamento y los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, incluyendo los criterios y requerimientos de debida diligencia, tomado en consideración las realidades y riesgos de cada sector a los que están dirigidas. Artículo 4. La identificación del beneficiario final. Los sujetos obligados deberán identificar y verificar a las personas o las personas físicas que tengan una participación accionaria igual o superior del 20% de una persona jurídica o estructura jurídica. Párrafo 1. Si no es posible determinar con claridad si la persona que tiene la participación accionaria mayoritaria es beneficiaria final o cuando ninguna persona física ejerza control de una empresa mediante la participación accionaria o el control mínimo del 20% de la participación accionaria, se deberá identificar y verificar la identidad de la persona física que ejerza el control a través de otros medios. Cuando no se identifiquen a ninguna persona física de acuerdo con los elementos anteriores, se considerará beneficiario final a las personas físicas que ocupan los puestos de mayor rango en la empresa. Artículo 2. Párrafo 2. Para identificar y verificar el beneficiario final que tiene control por otros medios, podrá considerarse como tal aquella persona física que a través de otros medios tenga el control sobre la persona o estructura jurídica, incluyendo, sin limitarse, a los controlantes por disposiciones estatutarias de hecho, o que hayan ejecutado actuaciones en las que revelen el poder de toma de decisiones. Artículo 5. Estadísticas. Las autoridades competentes deben mantener estadísticas completas y actualizadas sobre los asuntos pertinentes a la efectividad de sus actividades dentro del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, las cuales deben incluir al menos lo siguiente. La Unidad de Análisis Financiero UAF debe llevar las estadísticas de los reportes de operaciones sospechosas recibidos y las informaciones de inteligencia financiera comunicados. 2. El Ministerio Público, el Poder Judicial y las demás autoridades de investigación deberán llevar, según su competencia, las estadísticas sobre investigaciones, enjuiciamientos, acuerdos y condenas sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como los delitos precedentes, bienes congelados, incautados, embargados y decomisados. Los órganos y entes de supervisores de sujetos obligados, según el literal 17 del artículo 2 de la Ley 155-17, deben llevar estadísticas de las supervisiones, procesos sancionadores y sanciones impuestas por los sujetos o a los sujetos obligados. Todas las autoridades competentes, según la Ley 155-17, deben llevar estadística de las solicitudes internacionales de cooperación realizadas y recibidas, incluyendo, sin limitarse, a solicitudes de asistencia legal mutua, extradiciones, medidas sobre bienes e intercambio de información de inteligencia tributaria y supervisión. Capítulo 2. Disposiciones generales. Sección 1. Cooperación internacional. Artículo 6. Intercambio espontáneo de información.
Las autoridades competentes podrán usar los medios más eficientes para cooperar, como las redes establecidas para la cooperación internacional y las nuevas tecnologías para asegurar que puedan prestar mayor rango de cooperación internacional oportuna con relación al lavado de activos, delitos determinantes asociados y financiamiento del terrorismo. Dicho intercambio de información puede ser de oficio o requerido mediante solicitud. Artículo 7. Confidencialidad de la información. Las autoridades competentes deben mantener la confidencialidad de todas las solicitudes de cooperación e información intercambiada de acuerdo con las obligaciones contenidas en los tratados internacionales, memorandos de entendimiento o acuerdos bilaterales. En ausencia de claridad o previsión sobre la confidencialidad, las autoridades competentes deben, como mínimo, proteger la cooperación o información intercambiada de la misma forma en que protejan toda la información similar suministrada por fuentes nacionales y para procesos nacionales. Artículo 8. El uso de la información en el marco de la cooperación internacional. Las autoridades competentes podrán hacer uso de las informaciones obtenidas a través de una solicitud de cooperación internacional para los fines para los cuales dicha información se procuró o brindó. De ser necesario, utilizar dicha información para objetivos o para otros fines, deberá contarse con la autorización de la contraparte. Artículo 9. Intercambio indirecto de información. Las autoridades competentes podrán intercambiar información indirectamente con quienes no son contrapartes, aplicando los dos artículos anteriores. Las autoridades competentes nacionales deben asegurarse de que la autoridad competente que solicita la información a ser usada por la otra entidad competente extranjera precise claramente los propósitos de dicho requerimiento y en nombre de cuál autoridad formula la solicitud. Sección 2. Medidas sobre bienes. Artículo 10. Medidas cautelares sobre inmuebles. Las medidas cautelares sobre bienes inmuebles ordenadas por un juez o por el Ministerio Público, en casos excepcionales, una vez hayan sido inscritos en el registro de título correspondiente, generarán un bloqueo registral, primando sobre cualquier otra anotación posterior al momento de la inscripción. El registrador inscribirá la medida cautelar sin prejuicio de que el inmueble se encuentre afectado por cargas o gravámenes previos, independientemente su naturaleza y sus efectos. Artículo 11. Medidas cautelares sobre otros activos. Las medidas cautelares ordenadas sobre otros activos sometidos a registro, ordenadas por un juez o por el Ministerio Público, en casos excepcionales, una vez hayan sido inscritas, generarán su congelamiento o inmovilización. Artículo 12. Información sobre el inmueble objeto de medida cautelar. La sociedad de inscripción de medidas cautelares deberá detallar de manera clara e inequívoca la designación catastral del inmueble que se pretende efectuar o afectar y la correcta identificación del titular del bien. En todo caso, antes de presentar la solicitud, el Ministerio Público deberá confirmar que los datos suministrados coincidan con la información publicitada por el registro de título. Artículo 13. Comunicación sobre impedimento. En caso de existir una dificultad para la inscripción de la medida cautelar, el registrador de títulos emitirá un oficio motivado y lo comunicará al Ministerio Público dentro de las 48 horas siguientes para que la situación sea subsanada. La comunicación podrá ser efectuada a través de cualquier medio, sea físico o electrónico. Artículo 14. Comunicación sobre dificultad relativa al decomiso. En caso de que la sentencia que ordene el decomiso de bienes inmuebles no pueda ser ejecutada por no haberse identificado correctamente el inmueble o titular, el registrador emitirá un oficio motivado y lo comunicará al Ministerio Público dentro de las 48 horas siguientes para que la situación sea subsanada.
La comunicación podrá ser efectuada a través de cualquier medio, sea físico o electrónico. Artículo 3. Prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sección 1. Medidas preventivas. Artículo 15. La implementación de la debida diligencia de cliente para los sujetos obligados financieros. Los sujetos obligados financieros deben realizar una debida diligencia de los clientes cuando a. pretendan establecer o establezcan relaciones comerciales o profesionales con clientes, tengan sospecha de lavado de activos y o financiamiento del terrorismo con independencia de los exámenes o umbrales referidos en la ley y normativa sectorial, tengan dudas sobre la veracidad de los datos de identificación del cliente, los clientes realicen transacciones ocasionales por encima de los $15,000 estadounidenses en una sola operación o en varias operaciones durante 24 horas. Para el sector seguros, reaseguros y corredores de seguros, la debida diligencia del cliente se aplicará solo a los seguros de vida y aquellos seguros que contemplen una inversión. Artículo 16. Implementación de la debida diligencia del cliente para sujetos obligados no financieros. Los sujetos obligados no financieros deben realizar una debida diligencia del cliente cuando pretendan establecer o establezcan relaciones comerciales o profesionales, exista sospecha de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con independencia de las exenciones o umbrales referidos por la ley y la normativa. C. El sujeto obligado tenga dudas sobre la veracidad de los datos de la identificación del cliente. D. Realizan transacciones ocasionales por encima de $15,000 estadounidenses en una sola operación o en varias operaciones durante 24 horas. Párrafo 1. En el caso de los casinos y juegos de azar, sin prejuicio de lo establecido en el literal D, el presente artículo, estos deberán realizar debida diligencia cuando los clientes se involucran en operaciones por montos igual o superiores a $3,000 estadounidenses o su equivalente en peso dominicano o en cualquier otra moneda en varias operaciones de 24 horas. Párrafo 2. Los agentes inmobiliarios y las empresas de construcción deberán realizar debida diligencia cuando se investigan en operaciones de compra y venta de bienes raíces para sus clientes, sean estos compradores o vendedores de la propiedad. Párrafo 3. Los comerciantes de joyas y metales o piedras preciosas deberán realizar debida diligencia cuando estos afecten alguna transacción con cliente o efectúen una transacción con un cliente por un monto igual o superior a los $15,000 estadounidenses o su equivalente en pesos dominicanos en cualquier moneda, ya sea en una sola operación o en varias operaciones de 24 horas, operaciones que aparezcan están relacionadas. Artículo 17. Actualización de la debida diligencia. Todos los sujetos obligados deberán actualizar la información de debida diligencia para los clientes actuales conforme a su nivel de riesgo. Según disposiciones de la Ley número 155/17, este reglamento y las normativas sectoriales. Se dará un plazo hasta de un año desde la emisión de este reglamento para la actualización de dicha información. Las normativas sectoriales podrán establecer un procedimiento para prorrogar dicho plazo por un periodo adicional igual o menor al establecido en este artículo en virtud del volumen, complejidad y antigüedad de los expedientes. Artículo 18. Clientes que son personas expuestas políticamente. Los sujetos obligados deben realizar una debida diligencia ampliada a las personas expuestas políticamente, aun cuando sean beneficiarios finales de sus clientes, que incluyen las siguientes actuaciones. Deben obtener la aprobación de la alta gerencia antes de establecer o continuar con estos clientes existentes en relación comercial con una persona políticamente expuesta. Deben adoptarse medidas razonables para identificar el origen de los fondos o activos de clientes y beneficiarios finales identificados como persona políticamente expuesta. Deben realizar un monitoreo intensificado sobre la relación de sus negocios. Párrafo. Se debe realizar debida diligencia ampliada cuando se identifique como cliente de alto riesgo al cónyuge, pareja en unión libre o
concubinato, personas con que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado de las personas expuestas políticamente, así como sus asociados cercanos o quien realice las operaciones en su nombre. Artículo 19. Cargos considerados personas políticamente expuestos. De acuerdo con lo establecido en el numeral 19 del artículo 2 de la Ley 155/17, se considerarán personas políticamente expuestas todos aquellos funcionarios obligados a presentar su declaración jurada de conformidad con el artículo 2 de la Ley 311/14, declaración jurada de patrimonio, siendo estos presidente y vicepresidente de la República, senadores y diputados, así como secretarios administrativos del Senado de la República y Cámara de Diputados, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales superiores administrativos y demás jueces de orden judicial, los jueces del Tribunal Constitucional, los jueces del Tribunal Superior Electoral, Procurador General de la República y sus adjuntos, así como los demás miembros del Ministerio Público, los ministros y viceministros, el defensor del pueblo, gobernador y vicegobernador, gerente y contralor del Banco Central, los ministros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, los miembros de la Junta Central Electoral, el director nacional de elecciones, el director nacional del registro civil, el Contralor General de la República, los administradores y gerentes de los bancos estatales, los alcaldes, vicealcaldes, regidores y tesoreros municipales, los directores y tesoreros de los distritos municipales, secretario general y subsecretario de la Liga Municipal Dominicana, los embajadores y cónsules generales de la República Dominicana acreditados en otros países y representantes ante organismos internacionales, los administradores y subadministradores generales, los directores nacionales, generales y subdirectores de órganos centralizados y descentralizados del Estado, los presidentes, vicepresidentes, superintendentes y administradores de empresas estatales, los miembros del Consejo de Administración de órganos autónomos del Estado, los gobernadores provinciales, los jefes y subjefes de Estado Mayor de las instituciones militares, así como los oficiales generales y demás oficiales en posición de mando operativo de administración, el jefe y subjefe de la Policía Nacional, los encargados departamentales y regionales y demás oficiales de posiciones de mando operativo y administrativo, los titulares de los cuerpos especializados de seguridad e inteligencia del Estado, los encargados de departamentos y regionales y demás oficiales en posiciones de mando operativo o de administración, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y los encargados de departamentos y regionales y demás oficiales de posiciones de mando operativo y de administración, los miembros del Consejo Nacional de Drogas, los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social, el gerente general, el tesorero y el contralor de Seguridad Social, el tesorero nacional, el rector y vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembros de la Junta Monetaria, los encargados de compras de las cámaras legislativas, de la Suprema Corte de Justicia, de los ministros y de las direcciones generales y demás órganos establecidos en el reglamento de aplicación de esta ley. Los funcionarios de cualquier otra institución autónoma, centralizada o descentralizada del Estado, que sea creada en el futuro y que administre fondos públicos. Párrafo. No se considerarán personas expuestas políticamente aquellos que no sean funcionarios gubernamentales y que formen parte de algún órgano colegiado, consultivo o de coordinación, salvo en los casos del Consejo de Administración de órganos autónomos del Estado y del Consejo de Seguridad Social, tal como establece el artículo 2 de la Ley 311/14 de Declaración Jurada Patrimonial. Párrafo 2. Se entiende por funcionarios aquellos servidores que, según lo indicado en el artículo 18 de esta ley, número 41-08, en función pública, sean funcionarios de libre nombramiento y remoción
funcionarios públicos de carrera, funcionarios públicos de estatuto simplificado o empleados temporales. Artículo 20. Identificación del beneficiario de una transferencia. Las entidades de intermediación financiera y los agentes de remesas y cambio deben adoptar medidas que le permitan identificar al originador y beneficiario de las transferencias. En todos los casos deberán obtener el nombre del registrador y del beneficiario y el número de cuenta tanto del originador como del beneficiario cuando la cuenta se utilice para procesar una transacción, o de no haber una cuenta, un único número de referencia de transferencia que permita rastrear. Artículo 21. Intermediarios. En el caso de las transferencias electrónicas internacionales, la entidad de intermediación financiera intermediaria o el agente de remesas y cambio intermediario deberán garantizar que toda la información del originador y del beneficiario que acompaña la transferencia electrónica se conserve con esta. Artículo 22. Delegación de debida diligencia. Los sujetos obligados solo podrán delegar en un tercero u otro sujeto obligado la realización de los siguientes aspectos de debida diligencia: identificar y verificar al cliente y al beneficiario final utilizando documentos, datos de información confiables o de fuentes independientes; entender y, cuando corresponda, obtener información sobre el propósito y carácter que se pretenda dar para la relación comercial o profesional. Párrafo. Cuando la debida diligencia se delegue a un tercero que reside en otro país o que cumple con otras condiciones definidas en la Ley 155/17, se debe tomar en cuenta la información disponible sobre el nivel de riesgo de ese país y tomar las medidas de mitigación necesarias para que la información de debida diligencia esté lo más completa y actualizada posible. Artículo 23. Auditorías de cumplimiento. Todos los sujetos obligados deberán realizar una auditoría externa independiente sobre la aplicación del programa de cumplimiento. Párrafo 1. El alcance de la auditoría de cumplimiento será establecido por las normativas sectoriales emitidas por las autoridades competentes respectivas, tomando en consideración, entre otros factores, la naturaleza del sujeto obligado y los niveles de riesgo de la actividad a la que se dedica. Párrafo 2. Para los sujetos obligados no financieros que sean considerados como micro, medianos y pequeñas empresas, y para personas físicas, dicha auditoría puede consistir en un dictamen de cumplimiento emitido por un contador público autorizado o un profesional calificado en prevención de lavado de activos, que deberá ser realizado máximo cada 3 años. Artículo 24. Remisión de información solicitada. Todos los sujetos obligados deberán remitir a la Unidad de Análisis Financiero UAF la información de que ésta requiera para la realización de las funciones, análisis, investigaciones y solicitudes de cooperación internacional, independientemente de que los sujetos obligados hayan reportado o no alguna transacción en efectivo o operación sospechosa. Artículo 25. Forma de solicitud y entrega. La unidad de análisis financiero podrá requerir directamente al sujeto obligado la información que necesite, la cual deberá ser entregada directamente por dicho sujeto obligado en un plazo no mayor de 10 días laborables o un plazo menor dispuesto por el UAF en función de la urgencia, de especificidad, antigüedad y volumen de la información requerida. Párrafo 1. El hecho de entregar información a la unidad de análisis financiero UAF no será revelado o comunicado a ninguna otra autoridad, sujeto obligado o a tercero, conforme lo establece el artículo 57 y 63 de la Ley número 155/17. Los detalles de inteligencias contenidos en el reporte de operaciones sospechosas no serán revelados a los entes supervisores, conforme a lo dispuesto en la parte infine del párrafo artículo 56 de la referida ley. Párrafo 2. Sujeto obligado no podrá revelar o comunicar al supervisor ni a tercero cualquier solicitud realizada por la unidad de análisis financiero UAF o el hecho de haber
remitido información a la unidad de análisis financiero, incluyendo el reporte de operación sospechosa. Se exceptúa de esta prohibición el reporte de transacciones en efectivo. Artículo 26. Reportes remitidos a la UAF. La unidad de análisis financiero UAF es la encargada de definir todo lo concerniente al formato, vía, reporte y contenido de los reportes de operaciones sospechosas y reportes de transacciones de efectivo, lo cual será establecido a través del instructivo que publicará en su página web. Artículo 27. Remisión de la información de transporte transfronterizo de dinero. La Dirección General de Aduanas deberá digitalizar en formato editable y remitir a la unidad de análisis financiero de manera directa o mediante adjunto el correo electrónico seguro la documentación relativa a la transferencia transfronteriza de dinero y otros instrumentos monetarios que excedan el umbral de lo establecido en la Ley 155-17 de la siguiente manera. Dentro de las primeras 24 horas, actas que se levantan en ocasión de una incautación de dinero, monederos electrónicos, valores o instrumentos negociables al portador igual o superior a $10,000 estadounidenses o su equivalente en moneda nacional o extranjera según o no declarados. Dentro de los primeros 15 días de cada mes, los formularios del mes anterior en los cuales los pasajeros declaran que transporten dinero, monederos electrónicos, valores o instrumentos negociables al portador igual o superior a $10,000 estadounidenses o su equivalente en moneda nacional o extranjera. Artículo 28. Designación del oficial de cumplimiento. La normativa sectorial podrá definir los requisitos específicos para el oficial de cumplimiento. Para los sujetos obligados, que son personas físicas, las responsabilidades del oficial de cumplimiento podrán ser asumidas por dicha persona. Sección 2. Liquidaciones o pagos. Artículo 29. Medios de pago para la liquidación o pago de obligaciones. Los pagos que las personas físicas o jurídicas realicen o acepten de acuerdo con los umbrales establecidos en el artículo 64 de la Ley 155-17 deberán realizarse a través de depósitos a cuentas bancarias, cheques, transferencias nacionales o internacionales, incluidos los agentes de remesas y cambio, tarjetas de crédito o de débito, u otros instrumentos financieros que constituyen medios de pago distintivos o distintos al efectivo que dan fe de la liquidación o el pago. Párrafo 1. La constancia fehaciente del pago podrá consistir, sin limitarse, a una copia fotostática de cheque pagado, de cualquier instrumento financiero, de la transferencia nacional o internacional, o del recibo de depósito realizado por ventanilla o cuenta bancaria de vendedor, voucher, extracto o comprobante de la tarjeta de crédito o débito por lo cual se realizó el pago o liquidación. El medio de pago podrá estar establecido en el contrato o documento para registrar o en una certificación emitida por la entidad del mercado financiero nacional o internacional. Párrafo 2. En los casos de las ventas de bienes sujetas a restricciones por su liquidación, como el pago inicial o total que convenga en las cuotas periódicas o consecutivas, se podrán presentar ante el notario público y los registradores de títulos o mercantiles las constancias fehacientes de pago, pagos ya realizados en ese momento. El medio de pago deberá estar establecido en el contrato o documento para registrar o en la certificación emitida por una entidad del mercado financiero nacional o internacional. Párrafo 3. En los casos de permuta, dación en pago, transacciones en las cuales convenga la entrega del bien inmueble o uno de los bienes muebles establecido en el artículo 64 de la Ley 155-17, la constancia fehaciente de pago deberá estar establecida en el contrato o documento legalizado registrado. Párrafo 4. Para el caso de contratos de ventas condicionales o pagos diferidos, todos los registradores, incluyendo el registro mercantil
y el registro de títulos deberán registrar el documento o legalizar las firmas de las partes, siempre que el contrato o documento establezca un detalle de los pagos realizados al momento de la firma del contrato y la forma, así como dejar constancia escrita de la forma de pago, del valor residual o valor sin pagar. Párrafo 5. Para el caso de los pagos de constitución de acciones o partes sociales, que se refiere al literal F del artículo 64 de la Ley número 155/17, en ocasión de una constitución de una sociedad, los estatutos sociales incluirán la indicación de medios de pago que será utilizado para la suscripción de aquellas acciones o partes sociales por encima del referido umbral establecido dentro de los medios de pago permitidos por dicha ley. Artículo 30. Medios de pagos y obligaciones. Las constancias, liquidaciones o pagos realizadas a través de medios de pagos mencionados en el artículo anterior solo serán exigidos por los notarios y los registradores, incluyendo los mercantiles, únicamente para los fines de conservación en un periodo de 10 años. Párrafo 1. A la luz de la Ley 155/17, la responsabilidad de los registradores se limita a la exigencia de entrega de medios de pago, no debiendo exigir documentos o información adicional, ni realizar debida diligencia del cliente, ni exigir pruebas de origen de los fondos para realizar la transacción. Párrafo 2. Las constancias de pago no podrán ser reportadas a las autoridades competentes, pero deberán entregar copias de estas y los demás documentos relacionados cuando les sean requeridos por la unidad de análisis financiero de los jueces o el Ministerio Público. Párrafo 3. En caso de que el registrador, incluyendo los mercantiles, deba proveer documentos o informaciones en ocasión del requerimiento realizado por la unidad de análisis financiero, el Poder Judicial o Ministerio Público para los fines de la investigación o juzgamiento le aplicará la exención de responsabilidad establecida en el artículo 58 de la Ley 155/17. Artículo 31. Confidencialidad de las constancias de pago. Las copias de esas constancias de pago no podrán ser incluidas en los expedientes a los que tiene acceso el público ni podrán entregarse a solicitud de terceros no autorizados. Las copias de las constancias de pago deberán ser entregadas a requerimiento de la unidad de análisis financiero a los jueces o Ministerio Público para los fines de investigaciones o juzgamientos. Artículo 32. Transacciones en efectivo no registradas. Las transacciones en efectivo limitadas al artículo 64 de la Ley número 55/17, realizadas antes de la entrada en vigencia de este reglamento y los instructivos exigidos en el presente reglamento y que no hayan sido registradas, no estarán sujetas a la obligación de entrega de documentación fehaciente del pago exigido por dicha ley. Artículo 33. Exigibilidad de las constancias fehacientes de pago. Las constancias fehacientes de pago establecidas en los artículos 64 de la Ley y 155/17 solo serán exigibles por los notarios públicos, registradores de títulos, registradores mercantiles y la Dirección General de Impuestos Internos, a partir de la entrada en vigencia de este instructivo de aplicación que deberá ser emitido a las autoridades competentes y pertinentes para el tema. Dichos instructivos serán sometidos a consulta pública de conformidad con la Ley 107/13 sobre derechos y deberes de las personas frente a la administración pública y los procedimientos administrativos. Párrafo 1. En el caso de las actividades que estén sujetas a la supervisión por esta Ley 155/17 y este reglamento, los instructivos serán emitidos por las autoridades competentes, así como las normas sectoriales. En el caso del registro mercantil, el instructivo será emitido por el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Artículo párrafo 2. Las limitaciones de las liquidaciones o pagos previstas en el literal A, B, C, D, E, F, G del artículo 64 de la Ley 155/17 estarán o entrarán en vigencia una vez se hayan emitido los instructivos antes señalados. Dichos instructivos deberán ser puestos en consulta pública a los 90 días de promulgado el presente reglamento.
Capítulo 3. Supervisión y sanción. Artículo 34. Sociedad fiduciaria que ofrece servicios a una entidad o grupo financiero. Para la supervisión de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se considerará que una persona jurídica de objeto exclusivo constituida como sociedad fiduciaria ofrece servicios a una entidad de intermediación financiera o un grupo financiero cuando cualquiera de estas entidades participen como fideicomitentes, fideicomisarios o beneficiarios de un fideicomiso. Se exceptúan de esta disposición a las entidades de intermediación financiera o grupos financieros designados como beneficiarios de los fideicomisos o ofertas públicas. Artículo 35. Sobre las obligaciones adicionales de los entes de supervisión de sujetos obligados. En los casos de los sujetos obligados sometidos al registro o licenciamiento, las autoridades competentes podrán negar, suspender o revocar el registro de licencia correspondiente cuando identifiquen que el sujeto obligado, su beneficiario final, controle o una persona con alta jerarquía dentro de la sociedad, en el caso de la persona jurídica, tiene menos de una de las inhabilidades que se detallan a continuación. Han sido condenados o se encuentran cumpliendo condena por delitos graves, por cualquier delito precedente de lavado. Los que hayan sido inhabilitados permanente o temporalmente según la Ley 155/17, leyes especiales para las actividades que regulan, han sido designados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como terroristas o que financian la proliferación de armas de destrucción masiva en virtud de la resolución 1267, 1988, 1718, 2130 del Consejo de Seguridad, así como la lista nacional de terroristas. Los que no puedan demostrar el origen ilícito de sus fondos para la constitución del capital o su participación en el capital social de la entidad. Artículo 36. Identificación de la probable infracción por la unidad de análisis financiero. En los casos en los cuales la unidad de análisis financiero advierta la existencia de una probable infracción administrativa por parte del sujeto obligado, deberá notificar a su órgano superior a fin de que éste proceda a contactar la ocurrencia del hecho para iniciar un proceso administrativo de sancionador. Artículo 37. Constancias de graduación adicionales. Además de las circunstancias para la graduación de las sanciones que se impondrían al sujeto obligado establecido en la ley por la comisión de las infracciones administrativas, se tomarán en consideración como elementos atenuantes los siguientes. Si el sujeto obligado tiene un programa de cumplimiento y lo ha puesto en ejecución, si el empleado o funcionario del sujeto obligado incurrió en la infracción violando el programa de cumplimiento, si luego de la comisión de la infracción administrativa el sujeto obligado adoptó y fortaleció su programa de cumplimiento. Capítulo 4. Beneficiario final. Artículo 38. Identificación de la persona física. La administración tributaria al momento de la inscripción o actualización de datos requerirá que sea identificada la persona física que tenga una participación en la persona jurídica declarante igual o superior al 20%. En caso de que exista una cadena de titularidad, deben identificarse las personas físicas que tengan una participación directa o indirectamente igual o superior al 20% en la entidad declarante. En caso de no poderse identificar el beneficiario final a través de la participación accionaria, se inscribirá como tal a la persona que ocupa el cargo de mayor responsabilidad. Párrafo. En cuanto al control efectivo, se requerirá que sean identificadas las personas físicas que, sin prejuicio del perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% de la sociedad o a través de una cadena que ejerce el control efectivo de la sociedad,
o entidad jurídica declarante ejerzan control sobre esta. Artículo 39. Información mínima sobre beneficiario final. Los datos requeridos sobre el beneficiario final, sin que sean limitativos, serán los siguientes: número de cédula, documentos de identidad o pasaportes vigentes, número de identificación tributaria del país de residencia fiscal, nombre completo, domicilio social o sede de actividad, indicación del porcentaje de participación y o control efectivo. En los casos de cadena de titularidad o control efectivo, cuando la participación se alcance indirectamente, deberá tener disponible para la administración tributaria la identificación de la cadena de titularidad y o control efectivo, incluyendo el nombre o razón social para la identificación tributaria del país de residencia fiscal, el domicilio social o sede de actividad, así como la indicación del porcentaje de participación accionaria y o control efectivo del beneficiario final en cada una de las entidades de cadena de titularidad. Artículo 40. Disponibilidad de información. La documentación que sirva como base para la información proporcionada sobre el beneficiario final, sean estos residentes físicos o residentes fiscales o no en República Dominicana, así como de toda la cadena de titularidad o control efectivo, debe estar disponible para cuando sea requerida por las autoridades competentes. Dicha documentación debe permanecer disponible en un periodo no mayor de 10 años, de acuerdo a las disposiciones del artículo 50 del Código Tributario y del artículo 43 de la Ley número 155/17. Párrafo. La conservación digital de registros a los que hace referencia el artículo 43 de la Ley número 155/17 está considerado como medio de reproducción de los mismos, según el dispuesto en el párrafo del artículo 43 de la Ley 155-17. Artículo 41. Beneficiarios finales de estructura jurídica. En el caso de beneficiarios finales de entes sin personería jurídica, incluyendo fiduciarios o fideicomitentes o beneficiarios o fideicomisarios, deberán aportar a la administración tributaria los mismos datos mencionados en el numeral 3 y tener disponible para la autoridad competente los dispuestos en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 155/17 respecto a los futuros titulares ya designados o en su caso respecto a la categoría de personas físicas en beneficio de la cual se ha creado o actúa dicho ente sin personalidad jurídica. Párrafo. Los fondos de inversión, fideicomisos de oferta pública y patrimonios separados de titularización quedan exceptuados de las disposiciones anteriores respecto a los tenedores de los valores de oferta pública emitidos con cargo a dichos patrimonios. Sin embargo, las autoridades competentes podrán acceder a la información establecida por los numerales 3 y 4 del artículo 38 de la Ley 155/17 en cualquier momento a través de sujetos obligados del mercado de valores en forma dispuesta por la regulación vigente de dicho sector. Artículo 42. Actualización de los beneficiarios finales. Los datos del o del beneficiario final o finales deberán ser informados a la Administración Tributaria anualmente en la declaración jurada de impuestos sobre la renta de la entidad declarante u otro medio publicado por la Dirección General de Impuestos Internos para estos fines. Sin embargo, si surge un cambio en los beneficiarios finales, las entidades declarantes deberán notificarse a la Administración Tributaria en un plazo no mayor de 6 meses a partir del cambio, en el formato que disponga la Dirección General de Impuestos Internos. Artículo 43. Información de debida diligencia. Cuando la entidad sea un sujeto obligado, conforme a la Ley 155/17, los requerimientos de información conforme a los numerales 1 al 5 del artículo 38 de dicha ley podrán ser requeridos por la autoridad competente. Artículo 44. Solicitud de información sobre beneficiarios finales. La Unidad de Análisis Financiero UAF y el Ministerio Público podrán solicitar de manera administrativa la información de beneficiario final que se encuentra en poder de los sujetos obligados
o en la Dirección General de Impuestos Internos. Capítulo 5. Disposiciones finales. Artículo 45. Normas para interpretación. La interpretación y aplicación de la Ley número 155/17, los reglamentos y normativas anteriores, las autoridades competentes y sujetos obligados con respecto a los temas de prevención deberán tomar en cuenta las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, así como las notas interpretativas, pudiendo ser analógica o extensiva, salvo en los aspectos administrativos sancionatorios. Artículo 46. Sobre la irrevocabilidad. En aplicación del artículo 110 de la Constitución de la República Dominicana, en el ejercicio de la potestad penal y administrativa sancionatoria, las infracciones penales consideradas como nuevos delitos precedentes, así como las nuevas infracciones administrativas contenidas en la Ley 155/17, solo serán perseguibles y sancionables cuando hayan sido cometidas a partir de la entrada en vigencia. Artículo 47. Umbrales para la determinación de delito tributario como delito precedente. A los finales de la Ley 155/17, los delitos tributarios se consideran como infracciones procedentes y determinación de lavado de activos, conforme a lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de dicha ley, cuando los montos involucrados sean iguales o superiores a 700 salarios mínimos promedio del sector privado no sectorizado durante el ejercicio fiscal, excepto en los casos de la recurrencia de la misma conducta luego de la auditoría, notificación o advertencia de la DGI por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, en cuyo caso no aplicará este umbral. Artículo 48. Publicación y entrada en vigencia. El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la publicación y cuando hayan transcurrido los plazos establecidos en el Código Civil para su efectividad. Artículo 49. Emisión de normativas sectoriales. Los entes supervisores deberán realizar y someter a consultas públicas las normativas sectoriales relativas a las medidas preventivas en un plazo no superior a 30 días a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento. Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 16 días del mes de noviembre del 2017, año 174 de la independencia y 155 de la restauración. Danilo Medina, presidente de la República. Recuerda que SAIS facilita tu éxito.